Muchas personas, cuando piensan en esas series que los marcaron, o mismo que marcaron la historia de la televisión, tienen nombres como Los Soprano, Friends, The Office, Los Simpsons, hasta incluso Seinfeld. Pero yo pienso en Breaking Bad. Hola, soy Ana Moreiza, y en este video voy a responder una sola pregunta, con toda la seriedad y el amor posible. ¿Es Breaking Bad la mejor serie de la historia? Antes que nada, 1. Sí, hay spoilers. Si estás viendo esto y no viste la serie, es tu tema. Y 2. No, esto no es la posta. Es solo mi análisis, con argumentos, con citas, con un poquito de obsesión sobre la serie. Pero si pensás distinto, te leo. Amo debatir. Ahora sí, empecemos. Breaking Bad es una serie estrenada en 2008, dirigida por Vince Gilligan, compuesta por 5 temporadas, con 13 capítulos cada una, salvo la quinta que tiene 16. Primeramente, me parece que Breaking Bad es una serie que se toma el tiempo necesario para construir su historia con una precisión matemática, o más bien química. Jaja, ¿se pueden reír? Porfa, ríense. No. Lo que parecería ser una historia de drogas y crímenes es realmente una tragedia humana. Walter White, en un principio, comienza su viaje con una decisión aparentemente comprensible: asegurarse el futuro de su familia antes de morir. O sea, todos empatizamos con Walter al principio porque decíamos, ¡ay, qué buen chabón! Es un buen chabón. Pero esta es solo la excusa para desencadenar algo mucho más profundo. De hecho, Vince Gilligan, el mismo director, declaró en una entrevista con The Guardian en 2013. Queríamos tomar un personaje bueno y transformarlo en alguien malo, hacerlo metódicamente, sin que el espectador se dé cuenta de cuándo empieza a justificar al monstruo. Cada temporada es un peldaño más en ese descenso a los infiernos, sin perder nunca el control del ritmo. El guión no solo estructura el drama con eficiencia, plantea preguntas morales persistentes y hace cómplice al espectador de decisiones cada vez más turbias. O sea, nosotros realmente vemos la decadencia de Walter White y no te das ni cuenta, porque es un personaje tan bien escrito que no te vas a dar cuenta de cuando Walter White está haciendo cosas de mierda y la justificás. La serie mismo no glorifica el crimen, pero tampoco lo condena en forma binaria. De hecho, nos propone una zona gris, donde la moral es negociable. Nosotros, atrapados por el drama, nos vemos seducidos por la lógica interna de Walter White, y como Jesse Pinkman, nos terminamos preguntando, ¿somos cómplices de sus acciones? Ahora, hablando un poco de los personajes, vamos a arrancar con nuestro increíble, épico, pero epiquísimo protagonista, Walter White, interpretado por Bryan Cranston, que es un capo. Por favor, si pueden ver laburo de él, véanlo. Pero bueno, para mí, Walter White es uno de los personajes más filosóficamente densos dentro de la televisión estadounidense, o de la televisión en sí. Su arco puede leerse a la luz de distintos marcos. Walter White comienza como un ejemplo del hombre aplastado por la modernidad. Trabaja de más, gana poco y es tratado con condescendencia por todos. Su diagnóstico de cáncer es el límite simbólico que le impulsa a romper la sumisión. Si lo pensamos desde la clave nietzscheana, parezco el emoji del de hecho, pasa del último hombre al superhombre, alguien que impone sobre su propia ley. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Como Raskolnikov en Crimen y Castigo, Walter cree que puede trascender la ley común si su causa lo justifica. Al principio lo hace por su familia, ¿no? Porque él quiere juntar la plata para la universidad de los hijos, de tipo tanto Walter Jr. como Holly, quiere que su mujer viva bien. Normal, lo que queremos todos en cierto punto. Pero la justificación se agota, y lo que queda es otra cosa. El poder por el poder. La necesidad de ser respetado, temido, reconocido. Él no quiere vivir, él quiere importar. Y esto lo podemos ver en el último capítulo de la serie, Felina. Para mí, es un final increíble, pero creo que es un capítulo entero para hablar únicamente del final. Abro cita de nuestro mismo Walter White en la serie. Lo hice por mí, me gustaba, era bueno en eso.
También lo podemos ver desde la filosofía del absurdo de Albert Camus. Walter también es un hombre enfrentado a la falta del sentido. Construyó una vida correcta y, sin embargo, fue humillado. Frente a esa indiferencia del universo, elige rebelarse, creando su propio orden. No es solo venganza, es afirmación. Si Walter White representa la progresiva destrucción de la conciencia moral, Jesse Pinkman, a.k.a. mi personaje favorito, interpretado por el GOAT de Aaron Paul, del cual estoy enamorada, encarna su persistencia. En apariencia, Jesse es el delincuente, joven, sin educación formal, drogadicto, improvisado. Pero la serie invierte esa lógica desde el principio. Es él quien demuestra tener empatía, culpa, compasión y sobre todo la capacidad de cambiar sin destruirse. Jesse comienza como el socio útil de Walter, pero con el tiempo se convierte en su víctima más devastada. Walter lo manipula emocionalmente, lo arrastra a decisiones irreversibles y lo reduce a un instrumento. Sin embargo, Jesse nunca se convierte en un monstruo. Incluso cuando mata, lo hace con un límite moral que lo atormenta. En cierto modo, Jesse es el hijo que Walter nunca supo tener. Para mí, Walter Jr. y Jesse, que es re loco que en la serie no se conocen, para mí son recontra hermanos. Mismo ese fragmento en el que Walter le dice a Walter Jr., tipo le dice, "Thanks, Jesse. No, yo me quiero pegar un tiro." It drives great. That's good, Jesse. En fin, la serie nos plantea, ¿qué pasa cuando un padre simbólico corrompe en vez de cuidar? ¿Qué queda de ese vínculo? Vince Gilligan, en el documental Making of Breaking Bad, lo cual recomiendo mucho que vean, nos dice: Jesse es el único personaje que mantiene una conciencia. Por eso sufre tanto, porque no puede anestesiarse como Walter. A diferencia de Walter, Jesse no busca afirmarse ni conquistar poder. Su drama es existencial, pero inverso. No sabe vivir con el daño que causa. Es un personaje... Ay, ¿cómo pronuncio esto? Dostoyevskiano. Bueno, de Dostoyevsky. ¿Me lo puedes... si la edición me lo puede escribir sería genial. Pero no por relacionalizar con el crimen, sino por ser incapaz de justificarlo. Cuando mata a Gale, o a Todd, lo hace por desesperación, no por ambición. Su desarrollo, para mí, se puede leer con Emmanuel Levinas, para quien la ética comienza con el rostro del otro. Jesse ve ese rostro, en Shane, en Andrea, en Brock. Jesse no puede matar sin romperse por dentro. Citando a nuestro gran amigo Emmanuel Levinas en Totalidad Infinito, la responsabilidad hacia el otro me constituye antes que toda elección. Por eso Jesse sufre, porque no logra hacerse indiferente al dolor. Es el último personaje de la serie que todavía llora, que todavía pide perdón, que todavía ama. La serie lo somete a un calvario físico y emocional. En la última temporada, cuando está preso, literalmente se convierte en preso de los nazis. No sé si me tienen que censurar esta palabra, pero los nazis. Está encadenado en un laboratorio. Es tipo la vida más... Es un calvario lo que vive Jesse. Literalmente se vuelve esclavo del imperio de Heisenberg. Pero Breaking Bad le da una salida distinta. No un castigo ejemplar, sino la posibilidad de huir. Siguiendo con el siguiente personaje, y yo creo que ella es uno de los personajes más importantes de la serie. Skyler, interpretada por Anna Gunn, es la esposa de Walter, pero eso no la define. Es madre, contadora, inteligente, observadora y con una capacidad impresionante para adaptarse a situaciones que se vuelven imposibles. A lo largo de la serie, pasa de ser espectadora a jugadora clave, metiéndose cada vez en un mundo que nunca eligió, pero al que no le da la espalda. Realmente, yo este personaje con mi mamá, lo que la hemos puteado a esta mina por ponerse en contra de Walter, o sea, mirá lo que es la escritura del guión que te hace empatizar con un hijo de puta. No es fácil quererla, Skyler, pero es imposible ignorarla. Skyler es uno de esos personajes que mucha gente odia, como ya dije, como mencioné en mi caso, y eso ya nos dice algo, porque si fuera un chabón haciendo lo mismo que ella, seguro no generaría tanto rechazo. Para mí, Skyler es una mina que está siempre 2 pasos adelante, viendo venir el desastre. Pero atrapada sin salida, no es una víctima pasiva, ni una santa moralista. Es alguien que cuando descubre lo que Walter está haciendo, decide meterse porque no ve otra opción. Pero eso no la hace peor, la hace real. Tiene que proteger a sus hijos, protegerse a ella misma y lidiar con un monstruo que antes era su marido.
Si lo pensás con lo que dice Carol Gilligan, Skyler encarna una ética basada en las relaciones, no en reglas fijas, sino en cuidar a quienes ama, incluso cuando eso significa hacer cosas dudosas. O sea, la mina lava plata, creo que no hay nada más dudoso que eso. Igual, yo no la banqué con Ted, yo no la banqué. Ahí sí que les doy motivos para odiarla, porque yo no la banqué. Y Ted, chicos, cada vez que aparecía Ted en pantalla, yo me iba. Skyler está rota, sí, por supuesto, pero no vencida. Y lo mejor es que nunca se rinde del todo. Puede parecer fría o calculadora, pero es porque entendió que no podía permitirse quebrar. Y eso, en un mundo que se cae a pedazos, es una forma de amor también. Ahora vamos a hablar de un personaje que yo creo que es la otra cara de la misma moneda que Walter. Hank, interpretado por Dean Norris, que yo con mi mamá jodía mucho y yo creo que es una realidad, que es igual a Bruce Willis. Tiene una cara de argentino el chabón. Hank es cuñado de Walter y agente de la DEA. Al principio, parece solo ser un tipo ruidoso y sobrador, el que tira chistes incómodos en cada cena familiar. Pero a medida que avanza la historia, vamos descubriendo otra cara, la de un tipo honesto, determinado y profundamente humano, que cuando se da cuenta de la verdad, no duda en enfrentarse a todo, incluso a su propia familia. Como digo, al principio parece el típico cuñado hinchapelotas, el que nos pone incómodos a todos, ese tío, ese cuñado que todos tuvieron alguna vez, él mismo. Pero Hank es muchísimo más que eso. Para mí es uno de los personajes más honestos de toda la serie. Cuando se entera de que Walter es Heisenberg, no duda, no especula, no busca un atajo, lo enfrenta. Y eso, en el mundo de Breaking Bad, es raro. Hank cree en la justicia, en que hay cosas que simplemente están mal y no se negocian, y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Para mí lo interesante es que no es un héroe perfecto. Tiene ataques de pánico, se siente inseguro, se equivoca, se queda paralítico. No sé si se queda paralítico, pero casi se queda paralítico. Pero no se rinde. Como diría Kant, actúa por deber, no por conveniencia. Y eso lo hace gigante. No porque gane, porque sabemos que no lo hace. O sea, termina muerto enterrado en un desierto. Claramente no gana. Sino porque no se traiciona. A veces la serie parece un mundo donde todo el mundo vende algo. Poder, moral, afecto. Hank no. Hank se banca a ser quien es. E incluso cuando eso le cuesta todo. Hasta la vida. Cuando pienso en Breaking Bad, no me acuerdo solo de explosiones ni del Say my name. Me acuerdo de las personas. De Walter rompiéndose frente al reflejo de su ego. De Jesse llorando por lo que perdió. De Skyler aguantando el derrumbe sin romperse del todo. De Hank aferrándose a su sentido de justicia, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Walter al final se consume a sí mismo. Se convierte en Heisenberg porque no soporta no ser reconocido. Pero lo que hace que la serie sea lo que es son los personajes que todavía sienten, que no se endurecen del todo, que lloran, dudan, se contradicen, que no pierden la capacidad de amar aunque estén rotos. Jesse, Skyler y Hank, para mí, representan eso. Son los cuerpos que la serie deja marcados, pero no vacíos. No los más poderosos, pero sí los más humanos. Breaking Bad no es solo una historia de crimen, es una historia de cómo la moral se negocia en silencio, de cómo elegir lo correcto a veces no alcanza, y cómo rendirse tampoco es opción. Es una historia sobre el daño y sobre quienes lo sobreviven. La cinematografía de Breaking Bad, principalmente a partir de la llegada de Michael Slovis como director de fotografía, se convierte en un lenguaje narrativo esencial que trasciende la historia para revelar las emociones y transformaciones internas de los personajes, que ya, he mencionado previamente, ¿no? El uso cuidadoso de las paletas de colores, ya sea desde los verdes de Walter White, al negro de Heisenberg, los tonos fríos y saturados de Skyler, hasta los colores vivos que se apagan de Jesse, reflejan su evolución emocional y moral. Los encuadres innovadores, como planos desde objetos o perspectivas inusuales, también, junto a la alternancia entre composiciones simétricas y asimétricas, transmiten la lucha por el control y la creciente pérdida de la estabilidad.
El desierto de Nuevo México funciona como un espacio simbólico de vacío existencial y aislamiento, donde la luz dura y las sombras intensifican el dramatismo. Movimientos de cámara lentos y montajes paralelos profundizan también en la tensión narrativa, mientras que la cámara en mano subraya la vulnerabilidad de personajes como Jesse, a través de símbolos visuales, ya sea el crystal meth, las máscaras como metáforas de identidades ocultas y objetos cotidianos que adquieren significados trágicos. La serie logra que cada plano comunique más allá del diálogo, reforzando la compleja ética y psicología de sus personajes y transformando la experiencia audiovisual en una inmersión total en su universo moral. Como Edipo, Walter White no escapa de su destino. Como Macbeth, cae por ambición. Como Fausto, hace un pacto con su deseo. Breaking Bad es una tragedia, pero no porque castiga al personaje, sino porque lo obliga a reconocerse. Jesse, en cambio, es un sobreviviente, pero no como vencedor, sino como memoria viviente del daño. El mundo no se cura al final, pero todavía alguien puede llorar. Entonces, conclusiones. ¿Es Breaking Bad la mejor serie de la historia? Para mí, por supuesto. Para ustedes, posiblemente, me lo pueden decir abajo. Para mí, ¿por qué es la mejor serie de la historia? Porque logra que lo narrativo, lo filosófico y lo estético se unan en una forma total. Porque no subestima al espectador, lo desafía, porque convierte a cada personaje en un campo de batalla moral. Breaking Bad no nos da respuestas, nos muestra, y en el mostrar nos incomoda, deslumbra y cuestiona, como toda gran obra de arte. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este episodio. Perdón por la demora. Desde ya, gracias por escucharme por al menos los minutos que esté durando esto. Y espero que tengan un buen día, tarde o noche. Recuerden seguirme en mis redes y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.